En Nochebuena, toqué a la puerta con mis hijos y una bandeja de galletas. Mi mamá entreabrió la puerta, los miró y dijo, decidimos reservar este año para la familia de verdad. Mis hijos palidecieron. Sonreí y dije, vámonos a algún lugar que nos necesite. Mientras nos íbamos, llamé al banco. Cancelé mi aval del coche de mi hermano. Una hora después, me envió un mensaje, ¿por qué lo están embargando? Y entonces recibí una llamada de... Lo que más me enfureció no fue lo que me dijo ella a mí. Fue lo que dijo sobre mis hijos. Mis hijos, Jaque y Laia, no eligieron a su madre. No pidieron crecer en un hogar desestructurado. Pero desde que mi esposa nos abandonó hace 2 años, mi familia comenzó a tratarlos como si llevaran algún tipo de mancha, como si fueran un recordatorio de fracaso, como si valieran menos. Al principio, fue sutil. Mi madre no preguntaba por ellos cuando llamaba. Mi padre hacía comentarios al pasar sobre el tipo de mujer con la que me había casado. Darren, mi hermano, empezó a llamarlos esos pobres niños, con una voz que apenas ocultaba el sarcasmo. Y su novia Cassie, que se mudó a la casa de mis padres el año pasado como si fuera de la realeza, una vez dijo que Laia tenía los ojos de su madre y luego sonrió con malicia, como si fuera algo sucio. Aún así, creía que la Navidad sería diferente. Creía que la temporada los ablandaría. Creía que cuando mis hijos aparecieran con galletas que habían hecho ellos mismos, cuando estuvieran en la puerta principal con caritas emocionadas, incluso mi madre encontraría en sí misma actuar como un ser humano. Así que hicimos las galletas. Las empaquetamos cuidadosamente en una bandeja y las envolvemos en papel de aluminio con un lazo. Jaque hizo una tarjeta. Laia se puso un jersey rojo de reno que le quedaba 2 tallas grande porque solía ser de su madre y se sentía orgullosa con él. Llegamos justo cuando se ponía el sol. Pude ver luces adentro, el televisor brillando. Oí risas. Por un segundo, pensé que tal vez nos estaban esperando después de todo. Toqué a la puerta. La puerta se abrió lentamente, como si hubieran echado pajitas para decidir quién tenía que enfrentarnos. Apareció mi madre. Miró la bandeja, luego a mis hijos y luego a mí. Ni siquiera lo intentó. Hemos decidido que este año, esta fiesta será solo para la verdadera familia. Tardé un segundo en registrarlo. Los ojos de Jaque se bajaron. Laia me miró, confundida. Sentí que algo frío encajaba en su lugar en mi pecho. Vámonos a donde nos esperan. Me di la vuelta y me siguieron. Ni una palabra desde la puerta. Nadie nos llamó de vuelta. Darren ni siquiera se levantó del sofá. El viaje en coche fue silencioso. No dije nada hasta que estuve seguro de que no iban a llorar. Les di sus tabletas y dejé que jugaran mientras conducíamos. Se merecen algo mejor. Mucho mejor. En un semáforo en rojo, abrí mi aplicación bancaria. El pasado junio, Darren vino a mí en un ataque de pánico porque su financiación fue denegada. Necesitaba un coche o lo perdería todo. Theo firmé con mi crédito, mi garantía. Nunca perdió la oportunidad de recordarme que me lo devolvería. En espíritu, lo cancelé en menos de 1 minuto. Sin previo aviso, sin dudarlo. Llegamos a la casa de Marcus justo antes de la cena. La entrada estaba llena de coches, luces en cada ventana. Ni siquiera toqué. Marcus me vio llegar y salió con 2 tazas de sidra y una sonrisa como si le hubiéramos alegrado el día. Conozco a Marcus desde 3er grado. Me ha visto en mi peor momento. Llamó 3 veces esta semana tratando de convencerme de que llevara a los niños en lugar de ir a casa de mi madre. Debería haberlo escuchado. Natalie abrazó a los niños. Sus hijas salieron corriendo con regalos. Jaque y Laia se iluminaron como si no los hubieran rechazado 1 hora antes. Marcus me dio una bebida y simplemente dijo, «Estás en casa, hombre». Fue entonces cuando mi teléfono empezó a vibrar. Primero el mensaje de texto de Darren. ¿Por qué están quitando esto? Luego la llamada, luego otra, luego una de mi madre. Los ignoré a todos. En cambio, me senté en el sofá con mis hijos y los vi reír por primera vez ese día. Marcus me pasó un plato y realmente probé la comida en lugar de forzarla. Natalie le dio a Laia un bastón de caramelo y le dijo que pusiera la estrella en el árbol. Había terminado de pedir un lugar en esa mesa. Y esto era solo el comienzo.
No dormí mucho esa noche, pero no porque estuviera inquieto. Simplemente no estaba acostumbrado al tipo de silencio que no sentía, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Laia se había quedado dormida abrazando a un oso de peluche que Natalie le había dado de una caja de juguetes que sus hijos habían superado. Jake estaba tendido en el colchón de aire con un calcetín a medio quitar. Cada pocos minutos se giraba y murmuraba algo, todavía sonriendo. Eso es lo que seguía observando. Sus caras parecían seguras. Esa no es una palabra que haya podido asociar con ellos en mucho tiempo. La habitación de invitados en casa de Marcus olía a ropa recién lavada y canela. Había un pequeño árbol de cerámica en la esquina con luces de colores brillantes. Las pequeñas cosas importaban más de lo que pensaba. Sin dramas, sin tensión, nadie caminando sobre cáscaras de huevo porque alguien en la casa estaba de mal humor. Solo espacio para existir sin ser juzgado. Mi teléfono había estado vibrando intermitentemente desde el momento en que lo puse en silencio. Primero, solo eran mensajes de texto. Luego, los mensajes de voz comenzaron a llegar. Ni siquiera me molesté en cargarlo. A las 2 de la mañana, murió y lo dejé. Cuando llegó la mañana, Marcus ya había hecho waffles. Natalie había alineado tazas de chocolate caliente. Laia tenía un bigote de malvavisco incluso antes de sentarse. Jake salió corriendo con los hijos de Marcus como si se conocieran desde hacía años. No lo había visto reír así desde antes del divorcio. Ese sonido solía resonar en nuestro antiguo apartamento cuando su madre todavía vivía con nosotros. Después de que ella se fue, se desvaneció a algo más silencioso. Nunca dijo nada, pero lo noté. Natalie le dio a Laia un par de guantes que dijo que eran demasiado pequeños para sus hijas, pero parecían nuevos. Marcus había elegido algunos juegos de mesa que pensó que le gustarían a Jake. Simplemente estaban dando sin tratar de que se lo agradecieran. Era el tipo de generosidad que había olvidado que existía. Alrededor de las 10, finalmente enchufé mi teléfono. No quería, pero algo en mí quería ver el daño. En el momento en que se encendió, los mensajes llegaron en tropel. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto, algunos de mi madre, algunos de Darren, uno de Cassie, lo cual era risible. El primer mensaje de voz era corto, solo mi madre diciendo que necesitábamos hablar. El segundo fue más dramático, como si lo hubiera ensayado. Dijo que lo que pasó la noche anterior fue un malentendido, que lo tomé de la manera equivocada y que, por supuesto, los niños son parte de la familia, pero las cosas son complicadas. Empezó a usar ese tono en el que todo es culpa de todos menos de ella. De hecho, dijo, tienes que entender, Peter, la gente habla de los niños y de tu situación. No es fácil para nosotros tampoco. Pausé el mensaje ahí. Los niños, como si fueran un problema para ser explicado. Salté al último mensaje de voz, de 4 minutos de duración. Estaba llorando a la mitad. No por lo que hizo, sino porque yo reaccioné. Dijo que no tenía derecho a involucrar el coche de Darren en esto, que era cruel y vengativo. Luego añadió algo que se me quedó grabado. Así no es como la familia trata a la familia. Eso era el colmo. Dejé el teléfono. 10 minutos después, apareció un mensaje de texto de Darren. Eres un cobarde de mierda. Madura. Maneja esto como un hombre. Luego Cassie intervino con una joya propia. ¡Guau! Simplemente guau. Espero que tus hijos disfruten viéndote quemar puentes. Estaba a punto de silenciarlos a todos cuando llegó el último mensaje de texto de mi madre. Peter, por favor. Todo esto está mal. No sé qué me pasó. Llámame, por favor. Apagué el teléfono de nuevo. Esa tarde, mientras los niños decoraban galletas de azúcar, Marcus me preguntó cuánto tiempo llevaba ayudando con la hipoteca de mis padres. Le dije la verdad. Desde agosto, mi padre sufrió un recorte repentino de la pensión y la compañía hipotecaria no cedió. Intervine en silencio como siempre lo hacía. ¿Todavía la estás pagando?, preguntó. Estaba, dije. No creo que se lo esperara. Simplemente asintió y me pasó una cerveza. Después de que los niños se fueron a la cama, me senté solo en la mesa de la cocina y abrí la cuenta. Había configurado pagos directos cada día 15 del mes. 4 pagos ya habían desaparecido. Nunca siquiera reconocieron el último.
Simplemente se asumió que seguiría haciéndolo. Cancelé el pago automático y luego eliminé mi nombre de la información de facturación de respaldo. Luego me senté allí en la oscuridad durante un rato, escuchando los sonidos de la casa de otra persona crujir y asentarse. Era el tipo de silencio en el que podía vivir. Sabía que las consecuencias se avecinaban, pero ya no les tenía miedo. Que griten. Que lo tergiversen como quieran. Cruzaron la línea, y no iba a quedarme en el porche sosteniendo galletas para personas que nunca quisieron abrir la puerta en primer lugar. No esperaron mucho. En la mañana del 26 de diciembre, el silencio se rompió. Me desperté con 7 llamadas perdidas y una serie de mensajes que comenzaron pasivos y rápidamente se volvieron desagradables. Mi madre comenzó con otra súplica. Deberíamos hablar, Peter. Malinterpretaste todo. Luego, 2 horas después, no puedo creer que sigas actuando así. Los niños se merecen algo mejor. Luego se intensificó. Darren, ¿así que simplemente estás cortando a todos ahora? Muy valiente. Cassie, supongo que teníamos razón sobre ti. No respondí a nada de eso. Simplemente me levanté, ayudé a Marcus a quitar la nieve de la entrada y vi a Jake y Laia trabajar en un fuerte de nieve que habían comenzado el día anterior. Laia había dibujado caritas sonrientes en la nieve con un palo. Jake había colocado una pequeña bandera usando una de las viejas gorras de béisbol de Marcus. Todavía se reían, todavía intactos por el drama que hervía a 160 kilómetros de distancia. Esa noche, recibí un mensaje de mi prima Erika. Ella es una de las pocas en la familia que siempre me ha apoyado. Su mensaje decía, para que lo sepas, le están diciendo a todos que tuviste un colapso, que te fuiste furioso y arruinaste la Navidad a propósito. Respondí, gracias por el aviso. Ella me devolvió, no les debes nada. Era la primera vez que alguien me decía eso en voz alta. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No me di cuenta de cuánto necesitaba oírlo. El 27 de diciembre, la compañía hipotecaria llamó. El pago automático había sido rechazado porque había eliminado mi información. Dejé que sonara. 10 minutos después, mi madre volvió a llamar. Sin mensaje de voz esta vez, solo una llamada perdida. Luego otra. Luego un mensaje de texto. Acabamos de recibir un aviso. Peter, esto ya no es divertido. No puedes jugar con la casa de alguien. Ese fue el momento en que me di cuenta de que todavía no lo entendían. Esto no era un juego. No estaba tratando de llamar la atención. Había terminado. Marcus notó que estaba más callado de lo habitual esa tarde. Estábamos viendo una película con los niños y yo no había dicho mucho. Pausó la pantalla y preguntó si estaba bien. Le conté todo. El coche, la hipoteca, el mensaje de texto, la culpa que ni siquiera sabía que había estado cargando. Dijo, hombre, pasaste años tratando de ganar algo de gente que decidió hace mucho tiempo que nunca te lo darían. Eso no es amor. Eso es control. Asentí. Lo sentí en mis huesos. Esa noche, volví a encender mi teléfono durante exactamente 10 minutos y envié un mensaje a mi madre. ¿Elegiste qué tipo de familia querías esta Navidad? Solo me aseguré de que el resto coincidiera. Sin respuesta. Llegó la víspera de Año Nuevo y, por primera vez en mi vida adulta, no temía el día siguiente. No hice un propósito. No necesitaba hacerlo. Ya había hecho el único cambio que importaba. Y ni siquiera les había contado a los niños toda la historia. Todavía no. El día de Año Nuevo llegó sin fuegos artificiales. Los niños todavía estaban dormidos cuando me levanté. Hice café y simplemente me quedé en la ventana de la cocina en la casa de Marcus, viendo la nieve caer en su patio trasero. Había 3 trineos apoyados contra la cerca, 2 de ellos que Jake y Laia habían usado el día anterior. Podía oír el zumbido apagado de los dibujos animados proveniente de la habitación de invitados donde estaban acampados en el suelo con mantas, almohadas y un juego de Lego a medio construir. Esa fue la primera mañana en años en la que no me preparaba para algo. Algún insulto, algún viaje de culpa, algún comentario indirecto que arruinara el día antes de que comenzara. No hubo tratamientos silenciosos. No, necesitamos hablar, conversaciones esperando arruinar los huevos. Esa paz, eso fue lo que me convenció. Había estado pensando que tal vez fui demasiado lejos,
tal vez actué demasiado rápido. Pero de pie allí con ese silencio y esa calma, me di cuenta de que no había ido lo suficientemente lejos. Alrededor de las 9, los niños entraron a la cocina. Jake vertió cereal en una taza de café. Laia se subió al mostrador buscando los malvaviscos. Mientras comían, Jake levantó la vista y preguntó si íbamos a casa de la abuela hoy. Simplemente dije, no este año. Asintió lentamente, no dijo nada más, pero capté la forma en que sus ojos se bajaron a su cereal. Laia tampoco dijo nada. Ella solo masticó, mirando el refrigerador donde habían pegado sus dibujos. Ese fue el único momento que me golpeó. La única vez que cuestioné lo que estaba haciendo. Pero luego mi teléfono volvió a sonar, y me recordó exactamente por qué tomé las decisiones que había tomado. Era un mensaje de mi padre. No, hola. No preguntar cómo estábamos. Solo una foto de su factura de la hipoteca marcada como vencida en rojo y una frase. No hagas esto. No se trata solo de ellos. Se trata de mantener la casa. La misma casa donde estuvimos en la nieve sosteniendo galletas y esperanza. La misma casa donde a mis hijos se les dijo que no contaban. Esa tarde, mientras los niños ayudaban a Natalie a quitar las decoraciones, mi teléfono volvió a sonar. Dejé que sonara 2 veces. Luego contesté. Era mi madre. Comenzó con cuidado como si estuviera caminando a través de un campo minado. No dije nada al principio. Solo escuché. No queríamos herir a los niños. Peter, no se suponía que esto fuera así. Me quedé callado. Estaba tratando de mantener las cosas simples este año. Había demasiado estrés. Y Cassie tenía opiniones y estábamos tratando de mantener la paz en la casa. Todavía no dije nada. No queríamos excluirlos. Pensé que tal vez entenderías. Solo necesitábamos unas vacaciones tranquilas. Finalmente dije, miraste a mis hijos a la cara y dijiste que las vacaciones eran solo para la verdadera familia. Ella suspiró. Salió mal. Salió exactamente de la manera que querías que saliera. Ella cambió de táctica. Estamos atrasados, Peter, en todo, el coche, la casa. Tu padre ha estado hablando con la cooperativa de crédito. No pensamos que te alejarías. Fue entonces cuando lo dije. No me alejé. Ustedes nos echaron. Nos están castigando. No, dije, solo he terminado de financiar a personas que ni siquiera pueden pretender amar a mis hijos. Eso la golpeó. Pude oírlo. Ella dijo que estaban asustados. Que la compañía hipotecaria llamó, que Darren estaba enojado. Que no sabían qué hacer. Le dije que ese ya no era mi problema. Entonces dijo algo que no esperaba. Dijo que cometimos un error. Quería que eso significara algo, pero no lo hizo. No cuando solo llegó después de las consecuencias. Dije, no cometieron un error. Tomaron una decisión y ahora yo estoy tomando la mía. Luego colgué. 2 minutos después, Darren comenzó a llamar. Cuando no contesté, dejó un mensaje. Este es un gran espectáculo, Peter. ¿Eres feliz ahora? Están hablando de poner la casa en el mercado. ¿Adivina qué? Seguirás siendo un perdedor cuando termine. Bloqueé su número. Esa noche, Marcus me apartó mientras apilábamos sillas después de la cena. No les debes nada, dijo. Lo sé. Has hecho más de lo que la mayoría de la gente haría. Les diste oportunidades. Hicieron su elección. Solo estoy cansado de fingir. Dije, entonces deja de fingir. Y sabía que lo haría. Ya lo había hecho. Pero había un paso más que estaba listo para dar. Una última conexión que no había cortado. Y era ahora. Pensé que había terminado. Pensé que había trazado la línea. Pero lo que sucede al cortar a la gente es que no siempre se sueltan de inmediato. Agarran, arañan, ruegan, y cuando eso no funciona, intentan hacer explotar todo al salir. Comenzó con una llamada del banco. No pudieron comunicarse con mis padres ni con Darren. Entonces, me llamaron a mí ya que estaba registrado como contacto de emergencia en una cuenta de ahorros conjunta que les había ayudado a abrir hace años.
Ese fue un detalle que había olvidado. Contesté esperando más tonterías. Pero la mujer al teléfono preguntó si estaba al tanto de un intento de transferencia bancaria de esa cuenta. 15,000, dijo que se marcó debido a una discrepancia de dirección. Casi se me cae el teléfono. Le dije que no había autorizado nada. Dijo que la transferencia había sido iniciada bajo el nombre de Darren. Pedí una copia del intento. No pudo enviar una directamente, pero confirmó que era un pago a un vendedor privado. Efectivo para un coche usado. Estaban tratando de comprarle otro con dinero de la única cuenta de ahorros que les quedaba a mis padres. Una a la que yo tenía acceso, una que se suponía que era una red de seguridad. Esa noche, inicié sesión, eliminé mi nombre y llamé al banco para poner un freno a la cuenta por sospecha de uso indebido. Legalmente, tenía derecho. Financieramente, estaba protegiendo mis propios registros. No llamé a nadie. No les advertí. Dejé que las consecuencias llegaran como lluvia. 2 días después, Cassie apareció en mi apartamento. Yo no estaba allí. Marcus y yo habíamos llevado a los niños al zoológico, pero ella golpeó la puerta, gritó en el pasillo y terminó involucrando al portero. Me llamó confundido. Ella dijo que era una emergencia, que estás arruinando vidas. Él no sabía la mitad de la historia. Le dije que no se preocupara y llamé al edificio para asegurarme de que no pudiera volver a entrar. Más tarde esa noche, mi madre intentó un último movimiento. Envió un vídeo de ella y mi padre sentados en su mesa de la cocina. Se veía cansada. Él se veía enojado. Se turnaron para hablar. Era como una cinta de rehenes. Si los rehenes estaban tratando de hacer sentir culpable al niño que dejó de pagar el rescate, dijeron que lo sentían, que no querían herir a Jake y Laia. Que la familia debería resolver las cosas, que estaba actuando con frialdad, que había dejado claro mi punto. Luego, justo al final, mi madre dijo algo que nunca olvidaré. Dijo, si no vuelves a esta familia, vas a criar a tus hijos sin raíces. Vi el vídeo 3 veces. Luego la bloqueé a mi padre, bloqueé a Aaron, bloqueé a Cassie, bloqueé a cada primo, a cada tía, a cada mono volador que pudieran enviar tras de mí. Revisé cada aplicación de redes sociales, cada lista de contactos, cada hilo. Eliminado, desaparecido. Marcus me encontró en la mesa más tarde esa noche simplemente mirando mi pantalla en blanco. ¿Estás bien? Lo estoy ahora. ¿Qué estás pensando? Que mis hijos no están creciendo sin raíces, dije, simplemente están creciendo sin veneno. Y ese fue el final. Casi. 2 semanas después de que los bloqueé a todos, el silencio se sentía casi demasiado tranquilo. Seguía esperando que algo más viniera. Una carta, tal vez alguien tocando a mi puerta. Una de esas visitas sorpresa cargadas de culpa por las que eran famosos. Darren apareciendo con alguna disculpa barata. Mi madre recordando repentinamente que era el cumpleaños de uno de los niños, incluso cuando no lo era, o casi tratando de jugar a la mediadora con su tono almibarado falso. Pero no hubo nada. Y luego, un martes por la tarde a mediados de enero, recibí un correo electrónico de mi madre. Solo una sola frase en el cuerpo. Te arrepentirás de esto algún día. Eso fue todo. No, hola. No, con amor, mamá. Solo una advertencia, una promesa. Como si se suponía que resonaría en mi cabeza durante años y me derrumbaría cuando estuviera débil. Como una especie de disparo final destinado a derribarme. Me quedé mirándolo durante 1 minuto. Luego presioné, archivar, no, eliminar. No quería pretender que nunca sucedió. Simplemente no lo quería cerca de mi presente. Para entonces, los niños habían dejado de preguntar por ellos. Laia comenzó a llamar a Marcus, tío Mark, sin que nadie la corrigiera. Jake le pidió ayuda a Natalie con un proyecto escolar y la llamó, la mamá de su amigo, frente a su maestro. Nos estábamos convirtiendo en algo real. No un mosaico de promesas rotas y sonrisas educadas, sino una familia que encajaba desordenada, honesta, completa a su manera. Una noche, Laia se subió a mi falda después de la cena y preguntó, ¿todavía somos una familia real incluso si ya no tenemos abuela o abuelo? No dudé. Sí, más real que nunca. Asintió como si ya lo supiera, como si solo necesitara escucharme decirlo. Una semana después, mi prima Erika me envió un mensaje.
Están vendiendo la casa, escribió. La novia de Darren le está diciendo a todos que los obligaste a hacerlo. No respondí. No quedaba nada por decir. No estaba enojado. No estaba reivindicado. Simplemente había terminado. A principios de febrero, encontré la cuenta de la hipoteca oficialmente cerrada. La casa estaba listada a un precio desesperado. Por debajo del mercado, venta rápida. La misma casa que ayudé a mantener unida a través de pagos silenciosos e ingratos. La misma casa que no abrió su puerta a mis hijos. Eliminé la notificación. En marzo, me había mudado a un nuevo apartamento, más pequeño, pero nuestro. Pintura fresca, sofá nuevo. Los niños me ayudaron a elegir los colores. Jake insistió en un azul oscuro para su habitación. Laia quería amarillo. No discutí. Merecen hacer este lugar suyo. Lo mejor de todo es que estaba a poca distancia de la casa de Marcus. Jake comenzó a ir en bicicleta después de la escuela. Laia ayudaba a Natalie a hornear los fines de semana. Construimos algo sin resentimiento, sin miedo. Nadie llevaba la cuenta. Nadie nos dijo que no pertenecíamos. Y luego sucedió algo que no esperaba. En el primer fin de semana cálido de la primavera, llevé a Jake y Laia a la playa. No era clima de verano, pero no les importó. Corrieron descalzos por la arena húmeda, con las chaquetas ondeando, riendo como si nunca hubieran sido lastimados. Me senté en un banco con un café, simplemente observando. Jake gritó, «Papá, ven a ayudarnos». Así que me quité los zapatos, corrí hacia la arena fría y los ayudé a construir el castillo de arena más feo que he visto en mi vida. Laia clavó una ramita en la parte superior como si fuera una bandera. Jake vertió agua en el foso con una taza de plástico que habíamos encontrado en el coche. Ese momento lo era todo. Ahí es cuando finalmente me di cuenta. Nada de lo que perdí importaba más. Porque lo que tenía ahora no solo era mejor. Era verdadero. No solo los había cortado. No solo había salido de la habitación y azotado la puerta. Había reescrito la definición de familia. Me entregaron el encendedor. Me dieron la espalda. Y me alejé, no para lastimarlos, sino para salvar a mis hijos. No me arrepiento. Ni por un segundo. La actualización. Había pasado un mes desde que los bloqueé a todos, y la vida se había asentado en algo estable. Jake estaba metido de lleno en el fútbol. Laia había convertido su colección de conchas marinas en un proyecto de arte, y finalmente estábamos entrando en rutinas que no implicaban mirar por encima de nuestros hombros. Luego, una tarde, Jake me entregó el correo con una mirada perpleja. Este es raro. No había dirección de remitente, solo mi nombre y una vieja etiqueta de reenvío. Dentro del sobre había una pequeña llave de metal y una nota corta en la letra de mi padre. Peter, esta es la llave de la caja de seguridad. Hay algo dentro para que leas. Ahora es tuyo. Eso fue todo. Sin saludo, sin emoción, solo instrucciones. Me senté con la llave toda la noche, tratando de ignorar la sensación de que estaban alcanzando a través del silencio que finalmente me había ganado. Pero al día siguiente, fui al banco que figuraba en la parte posterior del sobre. Todavía tenían la caja. Dentro había una sola carta de mi madre y un sobre sellado con mi nombre. La carta estaba llena de cosas que nunca dijo en voz alta. Recuerdos, arrepentimientos y una extraña admisión de que no sabían cómo amar a mis hijos de la manera que debían. Al final, dijo que si algo le sucedía, no querían a Darren a cargo. Me nombraron albacea de todo. Salí del banco con los documentos, pero no he decidido qué hacer. Esperaron hasta que perdieron el control para entregármelo. Ahora tengo el poder al que solían aferrarse, y ni siquiera lo quiero.